Vamos a meternos en un tema que tiene que ver con las quemaduras, que muchas veces no sabemos de qué manera actuar. A veces pueden ser domésticas y otras veces puede darse por una fatalidad, pero es muy importante saber justamente qué hacer en esos momentos. Es por eso que está en contacto con nosotros Ariel Talar. Él es coordinador de la unidad de quemados y también cura avanzada de heridas en relación a este tema del Grupo Gama. Ariel, ¿cómo estás? Nacho Negri te saluda acá desde el día en 30. ¿Todo bien? Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En primer lugar, lo que te quería preguntar, lo hago con vos, como se lo hago también a todos los especialistas. ¿Qué cosas ha modificado esta situación de pandemia y que estemos mucho más tiempo en casa? ¿Ha aumentado este tipo de accidentes? Bueno, yo creo que la pandemia COVID-19 trajo aparejado, debido a las medidas que se han tomado, fundamentalmente lo que es el confinamiento o la denominada cuarentena, un cambio de hábitos en la población. Y este cambio de hábitos obviamente ha repercutido sobre la frecuencia y la producción de accidentes que a lo mejor antes no eran tan frecuentes. Ujú. Por ejemplo, en el caso de quemaduras, hemos visto en las estadísticas recolectadas de las historias clínicas de este año en el hospital que han incrementado un 40% las quemaduras en el ámbito doméstico y han disminuido aquellas producidas por accidentes de vía pública, incluso también han disminuido los accidentes de tránsito. Te quiero preguntar en relación a, ¿sabes qué? En este caso me interesa más ante una quemadura doméstica, ¿qué no hay que hacer más que lo que hay que hacer? Bueno, con respecto a lo que no hay que hacer, yo creo que en general, primero no hay una concientización del problema de la quemadura y la mayoría de la población toma una quemadura como un accidente menor y de poca jerarquía. Y esto realmente depende de algunos factores, fundamentalmente la profundidad y la extensión de la quemadura, y no hay noción de que esta quemadura puede dejar secuelas imposibilitantes e incluso producir la muerte cuando son de gran extensión. Por eso lo que no hay que hacer es utilizar tratamientos caseros para las curaciones y no retardar la consulta. En general, los tratamientos caseros van a funcionar muy bien en las quemaduras superficiales, como por ejemplo las quemaduras solares, que curan solas, por así decirlo, en 7 a 10 días, pero las quemaduras profundas, si se tratan incorrectamente, pueden producir, como les digo, secuelas incapacitantes y si son de gran extensión, sobreinfecciones, incluso la muerte de los pacientes. Hechos que han sucedido en personalidades conocidas también nos han permitido conocer mucho más del tema, como por ejemplo el accidente a Carlitos Tevez cuando era chiquito, ¿no? Claro. Y que decían que la madre, pobre, sin saberlo, le había puesto una manta. Bueno, ese tipo de cosas justamente son las que no se deben hacer, me imagino, entre muchas otras, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales es, como te decía antes, es tener noción de que este problema puede ser grave. Entonces, la consulta precoz en general hace que uno defina si el tratamiento puede ser ambulatorio y puede ser y hacerlo en forma correcta, o si el paciente tiene que quedar internado. En realidad, los niños son el grupo más vulnerable debido a que no tienen noción de riesgo. Pero muchas veces los adultos tampoco tienen noción de riesgo y por eso suceden este tipo de eventos. Yo no hablo de accidentes porque los accidentes en realidad no son prevenibles y en realidad en las quemaduras la mayoría de las quemaduras pueden prevenirse. Ujú. En relación justamente a ese tipo de quemaduras, las que se pueden prevenir, ¿cuáles son justamente las maneras y las formas de hacerlo? Bueno, dentro de las medidas que debemos adoptar y teniendo en cuenta
el tema del confinamiento y la cuarentena, donde la gente está más tiempo en el hogar, fundamentalmente tomar la cocina como lugar de riesgo. Lo ideal es cocinar con las hornallas de atrás para tener los líquidos calientes y el aceite hirviendo lejos del alcance de los niños. También el tema de la electricidad, tapar los enchufes. Una cosa que sucede también habitualmente y se han visto muchos incendios en los domicilios es por la sobrecarga en los dispositivos vulgarmente denominados zapatillas, donde debido a la tecnología que uno usa en el hogar, a veces tiene conectados 5, 6 o 7 electrodomésticos en una sola fase. Estos generalmente son plásticos y el aumento de la temperatura puede generar un incendio, los cargadores de los celulares. Otro de los temas también a tener en cuenta es el prender el fuego con combustibles. A veces la gente no conoce correctamente cómo actúan los combustibles y, por ejemplo, la nafta, el tiner y el agua ras, en realidad lo que genera la combustión muchas veces es el vapor y no el líquido. Entonces, por más que uno tome una distancia prudencial, muchas veces es víctima de una quemadura y grave en estos casos. Ariel, por último, y antes de agradecerte el contacto con el Día en 30, ¿cuánto avanzó la medicina estética en este sentido? Una vez tal vez curada la herida, ¿qué avances hubo en este sentido? Bueno, en los últimos 20 años ha avanzado mucho el tratamiento de las quemaduras en cuanto a la sobrevida. Es decir, hoy en día sobreviven pacientes con quemaduras más profundas y de mayor extensión que antes se morían. Eso se debe a la resección precoz de la quemadura y a lo que se llama cobertura transitoria, que puede ser con pieles artificiales o con piel cadavérica, y yo creo que ahora el futuro está encaminado a lo que es la bioimpresión 3D de tejidos, es decir, el desarrollo de piel con células del mismo paciente, pero bueno, esto todavía está en fase experimental. Lamentablemente, hasta el momento, con respecto a la estética pura, los tratamientos dejan mucho que desear y dependen de la profundidad de la quemadura. Es decir, no hay soluciones mágicas para aquellas quemaduras profundas y para esas marcas hasta el momento. Sí, las quemaduras superficiales en general dejan cicatrices aceptables, pero las quemaduras profundas uno se aboca más al tratamiento de la función, que con esto tenemos muy buenos resultados, que a la evaluación estética. Igualmente en los próximos años yo creo que se va a avanzar mucho en lo que es ingeniería de tejidos y bioimpresión 3D, que es lo último que hay en el desarrollo de quemaduras. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y también por este panorama en relación a esto, ¿no? La bioimpresión 3D de piel. Es algo muy loco realmente, pero es lo que se viene en la medicina del futuro. Y en el tema puntual de quemaduras me parece que va a ser un factor clave también, ¿no?, para la recuperación de los pacientes. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a vos, Nacho. Así pasaba nuestro especialista del día de hoy, jefe del área justamente de quemados del Grupo Gama, explicándonos un poco cómo prevenir en un año en el cual estamos todos en casa y los accidentes son muy propensos a darse, y también justamente cómo avanza la medicina en este sentido. Después de una operación, una intervención estética, aparece la impresora 3D también generando piel, algo realmente muy loco. Nosotros nos vamos, que pasen una muy linda noche. Chau, chau.